Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso número 4, léalo por favor. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Todos el verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hasta ahí la lectura, inclinamos nuestro rostro, hacemos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta preciosa, Padre, noche, ponemos delante de tu gracia y de tu misericordia, Señor amado, el mensaje de tu palabra. Que sea tu gracia y tu poder hablándonos, oh Dios, que sea Él mismo ministrando nuestras vidas. Y Dios, que sea tu gracia pues en este tiempo manifestándose poderosamente en cada uno de nosotros. Oh mi Dios, y que en esta noche tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades espirituales. Señor amado, gracias pues te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 4, versículo número 2, se nos dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Antes de adentrarnos es necesario reconocer de manera histórica qué es lo que estaba pasando. Mi amado hermano, usted sabrá perfectamente que en los tiempos ya del apóstol Pablo, dos corrientes, es decir, filosóficas, estaban en todo su apogeo. Cuando hablo de dos corrientes filosóficas, hablo de dos tendencias o dos pensamientos filosóficos que estaban ya tomando su auge en los tiempos del apóstol Pablo. Estas corrientes se fundamentaban justamente en el pensar, en el pensamiento intelectual de los hombres. Estas corrientes eran conocidas en la Escritura como las corrientes de los estoicos, y también, si venga por favor conmigo al libro de los Hechos, para poder corroborar estas palabras, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, veamos qué nos dice acerca de los estoicos y de los epicúreos. Estas corrientes filosóficas tenían, a la verdad, cautivada la mente de muchos. Y obviamente en los tiempos del apóstol Juan, que no difería mucho de los tiempos de Pablo, habían tomado cuerpo. Venga conmigo al libro de Hechos, capítulo 17. Veamos, por favor, qué nos dice el Señor en estos pasajes bíblicos. ¿Lo tiene? Verso número 16. Hechos 17, verso número 16. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Mientras Pablo los esperaba, es decir, a sus otros colaboradores de la iglesia, mientras Pablo los esperaba en Atenas, que era una ciudad, su espíritu, es decir, su corazón, ¿qué pasaba con Pablo? Se enardecía, dice ahí, viendo la ciudad entregada a qué, dice la Escritura. ¿A qué estaba entregada la ciudad de Atenas? A la idolatría. Verso número 17, pero esa idolatría no tenía, diríamos así, su auge sin sus debidas bases, bases filosóficas. Verso número 18, dice aquí, y algunos filósofos, y aquí se los denomina, dice aquí, ¿cómo? De los epicúreos, y también de qué dice la Escritura, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador, obviamente hablando de Pablo, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de quién, amado hermano,
El Evangelio de Jesús, y también entre ellos que se le predicaba acerca, dice, de la resurrección. Esto, mi amado hermano, pues eran las corrientes de aquel entonces. Ahora, ¿en qué consistían tanto las corrientes de los estoicos como la de los epicúreos? Primeramente, sí, hay que ver sus fundadores. Sí, en el asunto de los estoicos, sí, estaba como precursor un filósofo o un pensador llamado Zenón, con Z, así allá en el año 301 antes de Cristo. Ojo, era una corriente mucho más, diríamos así, antigua que Jesús. Y en cuanto a los epicúreos, sí, Epicuro era su precursor, y esta apareció en Roma en el año 341 antes también de Cristo. Los estoicos, mi amado hermano, tenían privaciones a los deseos básicos, sí, de la carne, pero daban rienda suelta, dicen acá, o hacían una especie de combinación entre, sí, en este caso la austeridad, sí, o diríamos así, todo lo que es pegado a lo ortodoxo, a las viejas costumbres, sí, pero pegándola también al orden de la naturaleza. Es decir, ellos tenían un buen convivir, sí, entre la gente, pero también, sí, trataban de darle al orden natural de las cosas, sí, su mayor énfasis antes que a lo sobrenatural. Por ejemplo, ellos valoraban o respetaban o tenían en gran estima, sí, a todo lo que es el entorno antes que a Dios. Mira, mi hermano, sin querer exagerar, hay mucha gente que puede llegar a defender más la vida de las ballenas que la vida de un ser humano. ¿Sí? Ello es mantener, sí, o darle un realce al orden natural antes que al orden mismo de la vida de un ser, o el valor que tiene la vida de un ser humano. Hay mucha gente que usted puede verla protestando por los delfines antes que estar afuera de una clínica donde se producen abortos en gran cantidad. Pero los epicúreos, siendo Epicuro su precursor, en su doctrina se basaba básicamente en la búsqueda de la satisfacción y el placer, pero todo dirigida por la razón. Es decir, si yo tengo o mantengo a mi cuerpo satisfecho, todo lo demás es para bien de los demás. Siempre y cuando esa satisfacción conlleve, en este caso, el mutuo acuerdo de las gentes. Esas corrientes filosóficas, mi amado hermano, estuvieron en todo su apogeo, estuvieron en todo su auge en los tiempos de Pablo. Y es evidente que cuando Juan apareció también en el escenario bíblico con sus cartas, esto había tomado mucho más cuerpo. Y claro, la razón era lo que se denominaba como el mayor, diríamos así, auge del poder recibir, en este caso, todo a través de la lógica. Lo que se entendía, se aceptaba y eso se lo daba como validez. Lo que no se entendía, lo que era ilógico o lo que no se llegaba a comprender, eso se rechazaba. Ahora bien, una vez que hemos podido detectar esto, mire solamente de Hechos capítulo 17, en el verso 18, en la última parte, mire el concepto que ellos tienen acerca del apóstol Pablo. Mira lo que les dice al versículo 18, casi en la parte media del versículo. Y unos decían, ¿qué querrá decir? Eso hablándole a Pablo, ¿qué querrá decir? ¿Y qué concepto tenía en el Evangelio? Este palabrero, este montón de palabras, y otros que opinaban, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio de Jesús, y obviamente también de qué les predicaba Pablo. Y pregunto yo, para poder recibir la enseñanza o la doctrina de la resurrección, pregunto, ¿qué se requiere? ¿La razón o la fe? Si le quiero hablar o predicar de la salvación también, ¿qué se requiere? ¿La lógica o la fe? Sí, la Biblia como tal, ella para poder ser asimilada y recibida, debe de ser aceptada por la fe, no por la razón.
Amén. Ahora bien, teniendo como principio estas tendencias, vuelvo y repito, filosóficas, cuando vamos a la primera carta del apóstol Juan, era de entender, mi amado hermano, que si la carta como tal, si advertía a los hermanos de que quienes de alguna manera se acercaban a la fe cristiana, deberían por lo menos aceptar estos principios de fe. ¿Y cuál es el principio de fe? De que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Porque si no era visto Jesús como el origen de la salvación, era evidente que la gente bien podía acercarse a la fe cristiana para ellos, entre comillas, simplemente como el querer adoptar una nueva corriente filosófica. Y Jesús no era una nueva corriente filosófica. Jesús era el autor de la vida. Jesús era el consumador, ¿sí?, de la salvación de la humanidad. Y tenía que ser recibido bajo principios, en este caso, fundamentos de peso, no por esferas superficiales. Mi amado hermano, y es así como muchas veces, aún en la actualidad, mucha gente puede venir a las iglesias con un concepto errado de lo que es la fe cristiana. Los jóvenes, de hecho, en la actualidad pueden llegar así a llenar iglesias, a llenar estadios, pensando que Cristo, mi amado, en la actualidad es simplemente un suceso, diríamos así, de pronto de propaganda, un concepto de cristianismo, de algo popular, de algo que puede estar solamente fundamentado en el espectáculo, en lo que es la aceptación, pero nunca en sus demandas o en lo que verdaderamente representa el Evangelio, que es santidad, que es, llamado hermano, también de parte para con nuestro Dios, es obediencia. Y querido hermano, estos principios, Juan obviamente los tenía firmes en su corazón. Y es por eso que en aquel entonces la problemática más grande en cuanto a doctrinas era poder establecer primeramente que Jesús era el Salvador, el único Salvador, y que Jesús no era un mito espiritual, no era un mito místico, sino que Él había venido a ser el autor de la salvación en su propia carne. Recuerda que Jesús siempre se presentó, y usted lo encontrará de manera muy remarcada en el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio dispuesto justamente para los más doctos. Sí, Él se presentaba como el Hijo del Hombre. Sí, el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios encarnado como un ser humano. Esto tiene principios, o diríamos, tiene bases doctrinales para poder despejar o para poder dejar en claro que Jesús no era, como muchos decían, Él es un hombre común y corriente, pero el Espíritu de lo divino cayó sobre Él y por eso pudo soportar todo lo que aguantó en esa cruz. Amado hermano, Jesús no vino como un ser dotado de algo especial. Él era especial, pero se hizo hombre, se humilló como hombre, se manifestó como hombre para que como hombre nos pueda entender y socorrer también a todos los que de alguna forma, estamos en esta naturaleza humana, en esta naturaleza caída, o pecaminosa. Y querido hermano, dicho esto, cuando va el texto, entonces usted lo entiende bajo el contexto de aquel tiempo. Verso número 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o toda tendencia, o toda doctrina, que era lo que pululaba en aquel entonces, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahora, esto ha cambiado en tiempos presentes. Esto, diríamos así, ahora ha sufrido variantes, ha sufrido variaciones. Ahora en la actualidad, la gran mayoría de las sectas reconocen que Jesús ha venido en ¿qué? En carne. En cuyo caso, para tiempos presentes, esta advertencia como que no nos dice mucho a la hora de estar apercibidos de cómo o en dónde yo tengo que concentrarme para reconocer verdaderamente si esa doctrina está o no apegada a las bases bíblicas.
En la actualidad alguien puede decirte, y estando en una secta, bien puede decirte, sí, Jesús ha venido en carne. Y usted podría decir, uy, ellos están en lo correcto, y como están en lo correcto, yo puedo adherirme a este tipo de fe. Y eso se lo puede decir un testigo de Jehová, por ejemplo. Ellos pueden aseverar sin ningún problema de que Jesús ha venido en carne. Pero ellos tienen una discrepancia con lo que dice este texto bíblico. Para ellos Jesús vino en carne, pero de eso a aceptar en Jesús que Él sea un ser no solamente denominado como Cristo, sino que esa naturaleza de Dios está en Él en su totalidad, ahí se quiebra en este caso la doctrina. Ellos podrán reconocer en Jesús que Él ha venido en carne y hasta cierto punto decir que Él es el Cristo, el dador de la vida. Mas, sin embargo, pueden poner en tela de duda, ¿qué cosa? Su total divinidad. Mi amado hermano, lo mismo puede pasar con los mormones, puede pasar con los adventistas, puede pasar con los padres de suplir o con cualquier otro tipo de denominación. En la actualidad, que es lo que quiero resumir, hay otras expectativas, en este caso, de por nuestro contexto de vida, a la cual usted debe de estar pendiente para poder identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahí es donde quiero llegar. Cuando vamos pues a la Escritura, en el versículo número 2, recuérdelo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este, dice ahí, es el espíritu ¿de quién? Es el espíritu que ya se movía en aquel entonces del anticristo, o ya se comenzaba a ver los destellos del surgimiento de la doctrina del anticristo. Mi amado, vuelvo y repito, para la iglesia de aquel entonces, esta era la mayor problemática de entender si verdaderamente Jesús era ese Salvador, y segundo, si Jesús realmente había venido de manera física, sí, para ejercer ese poderoso, en este caso, ministerio de la salvación. En la actualidad hay otras cosas más que uno debe de considerar para poder saber si alguien está o no está en un error. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, si quisiera respaldar lo que el mismo apóstol Pablo ha mencionado, pero en otro texto bíblico. En el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo número 2, ya Juan daba también advertencias al respecto. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 2. Miremos, por favor, el versículo número 18. Esto me recuerdo que lo leíamos también la semana pasada. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, o por lo menos ya estaban apercibidos de algo. ¿De qué? Sí, primero de Juan 2, verso 18. Que el anticristo viene. Así ahora han surgido, ¿qué nos dice ahí, querido hermano? Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, dice ahí, que es el último tiempo. Ahora, ¿en qué se podía identificar a estos falsos o pseudos, sí, en este caso profetas, sí, que no eran obviamente de Dios? En el versículo, si viene un poquito más adelante, mi querido hermano, en el versículo número 23, el apóstol Juan da a conocer ciertos tips, ciertas pautas. Claro, era la problemática de aquel entonces. Dice aquí, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y ahí quiero hacer un pequeño paro. ¿Cuál era justamente la barrera más grande para un judío? Sí, en aquel entonces, para poder acercarse, sí, a través de Jesús. ¿Cuál era la barrera más grande que tenía un judío? Con respecto a esto que hemos leído, poder ver en Jesús, ¿qué cosa? Que Él era el Hijo de Dios. Esa era la barrera más grande para un judío. Cuando Jesús les decía, yo soy
Sí, el que soy era terrible porque con esa declaración Jesús se hacía pasar por el mismo Dios. Cuando él decía yo soy el hijo, sí, del hombre, el hijo, en este caso identificado como el hijo propiamente que Dios ha enviado. Y hermano, esos eran los detonantes para que el pueblo judío lo rechazara. Cuando el Señor, al empezar su ministerio, si recordará usted que él abrió en la sinagoga el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él ahí se va a conocer como aquel que ha venido a sanar, a salvar. Casi lo apedrean en ese mismo lugar. Lo querían tirar de barranco abajo. Amado hermano, en aquel entonces, vuelvo y repito, esas eran las mayores dificultades doctrinales para poder ser cristiano. En la actualidad, si usted le pregunta a un delincuente, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y él le dirá, amén, claro que creo eso. Esa no es una barrera actual para él. Porque él en esto está plenamente seguro. Él no tiene esa dificultad. En la actualidad existen otro tipo de barreras doctrinales para el hombre. En la actualidad, mi querido hermano, existen, diríamos así, otro tipo de tropiezos que el hombre encuentra que no le permiten ingresar, en este caso, donde Dios quiere que esté, dentro de la gracia de Dios, dentro de la salvación de Dios. En la actualidad, el oír y el saber la Escritura ya no es un problema. El mayor problema que tiene la humanidad presente es poner en práctica la enseñanza de Dios. Es poner por evidencia o por obediencia lo que tanto se escucha. Esa sí es una gran piedra de tropiezo. Diríamos que en la actualidad más bien deberíamos estar pendientes a que el hombre demuestre por sus frutos si verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Como lo dijo el Señor, resumiéndolo, todo árbol bueno, ¿qué tipo de fruto puede dar? Un fruto bueno. No hay árbol malo que dé fruto bueno. Sí, en la actualidad es por sus frutos los conoceréis. Si sabe la palabra y usted ve que esa palabra no es vida en la vida de ese hombre, obviamente ese hombre camina en una doctrina de error. Ahora, vuelvo y repito que en Juan se dan otras pautas porque vivían bajo otro contexto, sí, de creencias. En el versículo número, vuelvo y repito, estamos en 1 de Juan, capítulo número 2, sí, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y dice aún más, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sí, a un judío, como les he mencionado, le era casi que imposible recibir a Jesús bajo esa, sí, apariencia, porque para ellos nadie podía ocupar ese gran sitial. Cuando retomamos pues la primera carta de Juan, en el capítulo número 4, que es el texto que analizamos, en el verso 3 complementa lo que ya leíamos en Juan capítulo 2, versículo 18. Sí, dice ahora el versículo número 3, todo espíritu que no confiesa. Ahora, debemos de entender bajo este parámetro el término confesar, sí, no solamente es declaración verbal. Sí, cuando se habla de confesar, se habla de identificarse con lo que se confiesa. ¿Se acuerda usted de la expresión? Si me confesares delante de los hombres, yo también, ¿qué cosa? Te confesaré delante de quién? De mi Padre y de los ángeles en el cielo. Llamado, el término confesar implica declaración, sí, con involucramiento. Queriéndolo ver de una manera muy práctica. Sí, el confesar, es decir, está enmarcado bajo la declaración, pero también el compromiso de esa declaración. Ese compromiso de lo que se podía hablar, dice la Escritura, aquel que, el versículo número 3 estamos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué podríamos decir en tiempos presentes? Todo hombre que no pone por obediencia la palabra, no es de Dios. También, sencillo. Sí, todo aquel que se presenta como algo, entre comillas, verdadero, pero es falso, no es de Dios.
Yo quisiera, por favor, mi querido hermano, que me acompañase a un texto de referencia. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en la misma carta de Juan, sí, pero más adelante. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso número 10. Mira lo que nos dice el Señor. Es un texto que lo hemos leído en otras oportunidades. Y esto abundaba en los tiempos también del apóstol Pablo. ¿Lo tienen? Nos dice el Señor: si alguno viene a vosotros y no trae, mira, y no trae, o él no lleva, o él no tiene, ¿qué cosa? Esta doctrina, esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si de algo estaba plagado, mi amado hermano, si también el cristianismo, como en tiempos presentes, es que existe falsos cristianos o falsos hermanos. Venga conmigo, por favor, a la carta de los Gálatas, capítulo número 2. Aquí vamos a ver un ejemplo muy, pero muy concreto. Carta a los Gálatas, capítulo número 2. Veamos un ejemplo de un suceso muy particular. ¿Lo tienen? Verso 3 en adelante, hasta el versículo 5. Verso 3 al 5. La iglesia, como usted sabrán, en aquel entonces estaba dividida en dos grandes grupos de personas: los cristianos judíos y los cristianos gentiles, ¿verdad? ¿Reconoce eso? Pedro con los otros apóstoles, con Santiago y todos los apóstoles, con excepción obviamente de Pablo, sí, Bernabé y Silas. Mi amado hermano, sí, ellos estaban involucrados a cuidar y a velar por la doctrina y el crecimiento de los hermanos judíos, mientras que Pablo y sus colaboradores se concentraron en ilustrar y enseñar de la palabra a los cristianos gentiles. Había dos grandes grupos, pero la iglesia era una sola. Ahora bien, Tito era un cristiano gentil, él era griego. Mira lo que se habla de él. Verso 3. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, hablando Pablo, que estaba conmigo con todo, y ser, ¿qué dice? Y ser griego, fue obligado a qué, Tito. Qué curioso. ¿A qué fue obligado Tito? A circuncidarse. Pregunto, ¿la circuncisión formaba parte de la doctrina de Cristo? No. Por lo menos, no para los gentiles, sino para ¿quiénes? Para los judíos. Mi querido hermano, mas sin embargo, ¿qué pasó con Tito? Y esto es lo curioso. ¿Quiénes lo obligaron a circuncidarse como cristiano? ¿Quiénes? El verso número 4 lo va a revelar. Y esto, a pesar de que, aquí están los problemas, ¿qué había en la iglesia judía? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A la esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? De continuar, en este caso, contemplando ¿qué? La ley como fundamento para poder ser salvo. Y esto dice en el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese, ¿qué dice? Con vosotros. Es decir, ellos quisieron utilizar doctrinas ya, diríamos así, caducas, para sí, implementarlas como doctrinas, si diríamos así, activas en medio de los cristianos gentiles. Y amado hermano, qué terrible, si diríamos así, ya sucesos vivía la iglesia primitiva. Mas sin embargo, cuando retomamos, por favor, recuerden que estamos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4. La advertencia de él para la iglesia es primeramente reconocer por lo menos, sí, por medio de la declaración,
sí, de que alguien que decía ser cristiano tenía que aceptar, sí, que Jesús había venido con un cuerpo para poder ser, sí, en este caso, sí, el Redentor. Verso número 3 nos sigue diciendo, y este es el espíritu del anticristo, estoy en la mitad del verso, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está, que dice, ya está en el mundo. Y aquí nace, llamado hermano, una interrogante. Si esto ya estaba en aquel entonces, y estoy hablando de queriendo ser de pronto aproximado en cantidades, sí, y querido hermano, estamos hablando de un promedio de más de 2000 años. Si esto ya se vivía hace más ya de 2000 años, ¿qué cosa? Que el espíritu del anticristo ya estaba comenzando también a surgir. Pregunto, en tiempos actuales, ¿usted no cree que esto está en todo su apogeo? Mi amado hermano, en tiempos presentes, sí, las denominadas, diríamos así, sectas, ahora han plagado la raza humana. Usted hoy por hoy, por la fe, adora al Señor que ni lo ve, ¿verdad? Y que no lo palpa, sino que lo adora, como lo dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Y todo esto por medio de ¿qué? De la fe. Pero si usted da la vuelta a nuestro contexto, en este caso de cultura, si usted mira la página, diríamos así, del lado occidental en el cual nos encontramos, y va a la parte o a la región oriental, mi amado hermano, hay más de 1.000 millones de personas que están crédulos de que el Buda es Dios. 1.000 millones de personas adoptan esta religión. ¿Me explico? Donde un muñeco gordo, ¿se ve usted? En los chinitos que tienen por ahí, ¿sí? Que lo tienen todo ahí con la panza hacia afuera. ¿No? Claro, porque usted está en este lado del continente. Usted lo ve como algo raro, algo de pronto sí, un poco sí, cautivante sí, en su aspecto. Dice, pero yo ¿qué me voy a inclinar o qué voy a pensar que en él está la salvación del hombre? Pero si usted viaja, mi hermano, al antiguo continente y se aloja en las regiones prácticamente del Asia, de la India, sí, de la China, mi hermano, allá el Buda es prácticamente su Dios. Por eso es que allá es fácil para ellos exterminar a los cristianos. ¿Sí? Para ellos, más bien nosotros estamos viviendo en una doctrina falsa. Aquí podríamos decir, bueno, entiendo, sí que el Señor es el único, pero allá hay otro contexto, allá hay otra religión, ya no es una secta, se le entiende como una religión. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado un estilo de vida con esas bases doctrinales. Y querido hermano, lo mismo podríamos de pronto hablar acerca de Mahoma y de lo que él representa, que es el Islam, donde la gente no tiene problema ¿sí? en autoeliminarse para tratar de dar su vida en especie de adoración, ¿sí? por la causa de Alá. Y querido hermano, esta situación, vuelvo y repito, que se vivía ya en sus maneras, en sus bases iniciales, en la actualidad penosamente han plagado ¿sí? todo el globo terráqueo. Y querido hermano, es ahí donde Dios nos dice algo muy especial. Y venga conmigo a la carta de los Romanos. Hay un texto confrontador en ese texto, en ese pasaje bíblico. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, aunque parece un poco irracionable todo este asunto, pero siendo la humanidad como es, mucha gente puede llegar a pensar, sí hermano, pero ellos salieron de otro lado de pronto. No, usted debe entender por la Biblia que todo ser humano
sí, tuvo su origen en un solo ser humano. Desde Adán se producen todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué nos dice, por favor, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo, sí, y vamos a entrar, por favor, verso 21. Y Dios no nos da digamos así, por exentos de conocimiento. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, ¿qué dice la Biblia? Que se envanecieron en sus razonamientos. Y volvemos en este caso a qué cosa, ya en la época del apóstol Pablo, a las tendencias llamadas ¿por qué? Por la lógica, la filosofía. Mi amado hermano dice aquí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué fue? Ennegrecido o entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire, para nuestro botón, muchos estudiantes van a las universidades. Cuidado, me malinterpreta. Sí, a mí me gusta que la gente se prepare, por si acaso. Yo mismo si tuve que cursar por estudios superiores. Y querido hermano, usted debe de entender, ¿sí?, que un muchacho bien puede recibir una base doctrinal en casa, sí, diríamos así, estable, hablando de la Escritura. Mas, sin embargo, cuando el muchacho crece, se desarrolla, en este caso sí, académicamente, ingresa a una facultad, bien puede recibir en ese lugar un lavado de cerebro y de alguna forma adoptar la filosofía, en este caso la corriente doctrinal de un maestro, y la adopta y la hace suya. ¿Por qué cree usted que muchas, sobre todo gente profesional, en el área sobre todo de la psiquiatría, en el área de la filosofía, si ellos se dicen a sí mismos que son ateos? ¿Llamado? Porque queriendo ser sabios, cayeron en este caso en su propia necedad. ¿Qué madre, digo yo, en nuestro tiempo y en nuestro lado del mundo, no le enseña a su hijo, ¿verdad? Bueno, sea por su, digamos así, por su ignorancia o por el conocimiento de la Biblia, a que reconozca que hay Dios, a que reconozca, sí, que hay una Escritura, que reconozca que hay un Salvador, y de alguna forma nos criamos todos en un ambiente cristiano. Pero el muchacho crece, se le comienza así a socializar y comienza a adoptar, comienza a adoptar corrientes que otros le han inculcado. Usted le enseña en todo caso que hay Dios, que el Señor ha venido para rescatarlo, y de pronto le aparece con la pregunta, la interrogante: mamá, si tiene la ¿verdad que no hay infierno? Y usted dice: ¿quién te dijo eso? No es que yo lo escuché por ahí. O viene el muchacho de pronto, sí, de 15, 16 años, 14 años, 13 años: mamá, ¿cómo es eso de que el hombre desciende del mono? ¿Sí me explico? Preguntas que a la verdad usted dice: ¿quién te está metiendo eso? Es que así me enseñaron. O así lo escuché. Sí me coge la idea. Usted trata en Dios sin inculcarle la palabra, pero el entorno, el mundo, la corriente, su espíritu tiene otra doctrina. Y eso a la larga, si uno no lo sabe orientar, si uno no lo sabe direccionar, a la larga lo termina confundiendo al individuo y comienza, obviamente, en su confusión, o comienza a rechazar todo de la fe y aceptar todo lo que es por la razón entendible, o simplemente se queda en un término medio, en el cual dice: yo no sé ya ni en qué creer, y así se queda cambiados. ¿Verdad? Yo me dice: ¿cuándo este hombre empezó con su disyuntiva, con tantas interrogantes de esto y de lo otro? Hermano, porque no hubo quien de alguna forma lo sacara del error. ¿Es que acaso la Biblia no nos enseña, no nos dice que perecieron porque les faltó conocimiento? Y ese conocimiento, no tanto el tuyo, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el verso 22: profesando ser sabios, ¿qué se hicieron, mi querido hermano?
se hicieron necios. Si uno va, por ejemplo, al verso 25 de ese mismo capítulo primero, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios ha dicho, si confesares que Jesucristo es el Señor, ¿qué pasará? Será salvo. Pero ellos dicen, no, tengo que hacer buenas obras y ahí es que me voy al cielo. Es decir, creen que la salvación no depende de Cristo, sino que depende de qué cosa, de ellos mismos. Mi hermano, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué ha hecho el hombre? Honrando y dando culto a las criaturas. Mira que allá en la India, ¿qué adoran? Porque ¿qué es el animal que mayormente adora? El elefante. Se mueren de hambre y las vacas son sagradas. Usted aquí se muere de hambre en una vaca y a la parrilla. Sencillo. ¿Sí me explico? Eso es, mi amado hermano, producto justamente de haberse olvidado, de haber deshonrado lo que se debe de aceptar, no por la razón, sino por la fe. Por eso es que Pablo, cuando se leía allá en el libro de Hechos, enardecía en su corazón a ver a toda una ciudad, la gran ciudad de Atenas. Hay inclusive hasta documentales por el internet, ¿verdad? Por la televisión pagada acerca de estas antiguas culturas. Pero así como era gente de gran sabiduría, era gente también de duras y servir, de duro corazón. Porque el mucho estudio, dicen por ahí, mata, pero claro, si es el estudio de la palabra no hay problema. Pero si ese estudio te comienza a alejar de tu Dios, de la fe, entonces estás en un gran riesgo. Y querido hermano, cuando vamos pues para concluir, allá la carta de Juan, capítulo número 4, recuérdalo, primera de Juan, capítulo número 4, nos dice, sí, la palabra del Señor. Versículo número 3 estamos, el cual en la parte final dice aquí, el cual vosotros habréis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estoy hablando de qué? Del espíritu del anticristo. Verso 4, léelo. Hijitos, vosotros, es decir, les da la seguridad, la convicción, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los que vienen con ese tipo de corriente, o ese tipo de doctrina. Vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y la pregunta, ¿y quién está en el mundo? Que influye de tal naturaleza que les perturba la mente al resto de las personas. ¿Quién es el que de alguna forma está dominando estas corrientes? Eso lo sabremos el próximo día sin sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que en este mundo hay un príncipe, pero nosotros tenemos de nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que Dios añada muchas bendiciones. Aleluya. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias por recordarnos estas bases, porque son bases doctrinales, que si bien es cierto, forman parte, como lo podría llegar a ser las matemáticas, con las 4 reglas fundamentales. Para un buen creyente, oh Dios, el estar plenamente convencido de que Jesús es su fuente de vida, Señor amado, no por ello podremos dejar este principio a un lado por muchos años que tengamos. Y Dios, siempre debemos de tener presente la verdad de la Escritura y mantener viva esa piedra angular que usted ha dejado establecida por el cual